Una de las cosas elementales cuando uno parte en el mundo de la locución, el mundo del doblaje, es que uno se empieza a fijar en ciertas voces que a uno le llaman la atención. Y uno comete el mal error de empezar a copiar esas voces. Empezar a hacer las mismas inflexiones, los mismos modulación, las mismas intencionalidad. Y eso al principio obviamente te puede ayudar mucho para poder empezar a trabajar tu oído y empezar a entender cómo funciona una locución o cómo funciona un texto publicitario. Pero también, de cierta forma, hay voces que se enamoran de esa estructura o de esas maneras en que hacen el trabajo los locutores y tienden a comenzar a copiar a esos locutores. Y el copiar cuando uno está dentro de esta industria no es bueno, no es nada amigable, porque muchas veces el ser la copia de otra voz te hace siempre estar detrás de la sombra. Porque aquí viene la pregunta que obviamente yo les digo a los chicos en cada una de las clases. ¿De qué sirve entonces que tú tengas la oportunidad de entregar un servicio al cliente si vas a estar sonando muy similar a la voz más cotizada del mercado? No tiene sentido. Yo prefiero ir a contratarlo directamente a él y listo, se acabó el tema. Entonces, si vas a empezar a meterte en este mundo, trata de escuchar voces. Y uno de los ejercicios que le entrego a los chicos cada vez que comienzan a escuchar diferentes tipos de locuciones es que se metan a bancos de voces internacionales. Ya sea en China, en Japón, en Estados Unidos, en, no sé, en Turquía, whatever, donde sea. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos voces de otros países, ya no nos preocupamos mucho de la intencionalidad o de lo que está diciendo el texto, sino que nos estamos preocupando mucho más de cómo suenan esas voces. Entonces yo los invito siempre a buscar bancos de voces donde sean voces completamente internacionales y van a filtrar de acuerdo a su rango vocal. Eso quiere decir, por ejemplo, mi voz está en un rango entre los 28 a 40 años. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a meter a un banco de voces y voy a buscar voces de diferentes idiomas que tengan el rango entre 28 y 40 años. Y voy a comenzar a escuchar. Y voy a comenzar a escuchar cada una de esas voces y en una libretita voy a empezar a notar lo que me llama la atención de esas voces. Mira, esta voz suena súper de pecho, o esta voz tiene una nasalidad muy agradable, o esta voz no me gusta mucho porque la siento muy dura, muy tosca, etc. Eso te va a permitir, como están dentro de tu rango, te va a ayudar mucho a empezar a escuchar inflexiones orgánicas y naturales en otro idioma. Luego de eso, tú vas a seleccionar tres voces que tú sientas que son muy similares a las tuyas, que tengan casi imposible el mismo timbre, pero sean muy cercano a tu timbre, que manejen más o menos tus mismos tonos. Y obviamente que tengan la misma capacidad vocal que la tuya. ¿Por qué? Porque al seleccionar estas tres voces y poder descargarla, porque eso permite también los bancos de voces que tú puedas tener esas voces, vas a comenzar a escucharla y tomarle mucho más atención a la interpretación que tengan esas voces. ¿Por qué? Porque eso también va a permitir que tú logres empezar a buscar otras sonoridades que tú también puedes hacer. ¿Por qué? Porque son voces que son muy similares a las tuyas. Entonces aquí viene el juego de descubrir en otras voces lo que yo puedo tener como una voz. Y así yo dejo de copiar, porque en el fondo lo que yo me estoy preocupando, más que de un efecto o una amalgama de lo que es la voz en sí a la que estoy apuntando, estoy buscando nuevos recursos, porque obviamente nosotros como locutores no solo es hablar, sino que es escuchar. Y mucha parte de nuestro trabajo se trata de escuchar. Así que te dejo este trabajo, esta tareita, para que obviamente puedas encontrar nuevas sonoridades en tu voz. Nos vemos, que estén muy